Fernando, soy promoción 91 ya, cada vez más lejano. Y bueno, quisiera por favor que me confirmen si ya se ve mi presentación. Sí, doctor, ya se puede visualizar su presentación. Ok, correcto. Bueno, en los siguientes 40 minutos espero no ser más y que si hubieran algunas preguntas la pudieran hacer sea por texto o sea verbalmente, no se sientan cortos al respecto. Bueno, de la fisiopatología en realidad surge luego todo lo que puede ser el conocimiento, el entendimiento tanto del diagnóstico como el tratamiento de una enfermedad. Pues ahora vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. A mí siempre me gusta hablar de fisiopatología y concatenarla con lo que puede ser cómo se diagnostica la enfermedad y por ende cómo la tratamos. Hablar de insuficiencia cardíaca es hablar de los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, Salte pues de ahí, el, el, salte, déjala a el- ella sola. el Eh, tabaco. Pongan por favor sus micrófonos apagados. No quiero conocer sus secretos. La hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el tabaco, la obesidad. Sabemos que es una pregunta clásica cuando se habla de cardiología y cuando uno interroga a un paciente, están íntimamente relacionadas a lo que va a ser el desarrollo de enfermedad coronaria, pero también de insuficiencia cardíaca. Una de las consecuencias de la hipertensión arterial es, por ejemplo, la hipertrofia, el engrosamiento del músculo cardíaco, y mientras más hipertrófico es un corazón, que lo podemos tener como herramienta fácilmente, digamos, detectable en un electrocardiograma, más hipertrofia, mayor posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca en el tiempo, con los años, ha ido incrementando su incidencia y su prevalencia. ¿Y eso por qué? Porque la población cada vez envejece más. Hoy en día en nuestro país, pues la expectativa de vida en promedio es 80 años. Dos, porque cada vez tratamos mejor la enfermedad coronaria. Cuando yo era residente de cardiología en el año 99, 98, la unidad coronaria del INCOR, la unidad de cuidados intensivos cardiológicos, la gran mayoría de pacientes que estaban hospitalizadas eran pacientes por infarto agudo de miocardio. Hoy en día, el infarto en realidad se trata en la emergencia y mientras más temprano lo trates, lo reperfundes, menos posibilidades que mi paciente desarrolle insuficiencia cardíaca. Hoy en día la UCI del INCOR lo que predominan son pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Y el paciente con insuficiencia cardíaca, mientras más sintomático es, su supervivencia cada vez es menor. Esto limita también su calidad de vida. Causas de insuficiencia cardíaca. De lejos, la primera causa de insuficiencia cardíaca va a ser la enfermedad coronaria, sea por un infarto agudo de miocardio o sea por una enfermedad coronaria, digamos, crónica, en donde hace de que a menor irrigación del músculo cardíaco, este corazón también pierda fuerza. Las miocardiopatías, dilatada, hipertrófica, restrictiva, las valvulopatías. En Sudamérica, en esta parte del mundo, todavía la insuficiencia cardíaca debido a una valvulopatía corresponde a la tercera o cuarta causa de insuficiencia cardíaca. ¿Y esto por qué? Porque todavía tenemos fiebre reumática. Hay arritmias que te pueden llevar a insuficiencia cardíaca, el consumo excesivo de alcohol, ciertos fármacos. Hoy en día cada vez es más probable la posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca debido a la toxicidad de los quimioterápicos, ¿no? Los quimioterápicos han avanzado mucho, han mejorado lo que es digamos, la curación de algunos cánceres, el retraso de otros, pero a expensas de qué? A expensas de la cardiotoxicidad. Por ejemplo, en lo que son las curvas de supervivencia de cáncer de mama, el cáncer de mama detectado a tiempo, luego del tratamiento quimioterápico, ha ido disminuyendo progresivamente. Pero estas mujeres que se curan del cáncer de mama, muchas de ellas en el tiempo desarrollan insuficiencia cardíaca, porque de los dos fármacos que con mayor uso se da
en el tratamiento del cáncer de mama, más allá de lo que puede ser pues obviamente la cirugía, la mastectomía, son los antracíclicos, como la doxorubicina y el trastuzumab, que ambos pueden producir toxicidad del músculo cardíaco y desarrollo de insuficiencia cardíaca. Luego tenemos las causas infecciosas también, virales, a partir de una miocarditis viral o una miocarditis por Chagas, que a veces se da en la zona sur de nuestro país. Esta es quizás una definición bastante general y que engloba bastante de lo que es insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. Obviamente son muchas las enfermedades que al final terminan haciendo que la persona desarrolle insuficiencia cardíaca, caracterizado por síntomas, los más clásicos o típicos, la disnea, el EDEP, la fatiga al esfuerzo, que podría estar acompañada de signos. No siempre van a haber signos. ¿Cuáles son los signos que encontramos, sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Ingurgitación yugular, estertores, crépitos a nivel de la ocultación pulmonar, los edemas, causado por una normalidad cardíaca, obviamente estructural y o funcional, produciendo una disminución en el gasto cardíaco y o un incremento en las presiones intracardíacas en reposo o durante el ejercicio. ¿Cómo podemos definir insuficiencia cardíaca? Algunos la dividen entre insuficiencia cardíaca aguda y crónica. ¿Cuál es la diferencia? Que una insuficiencia cardíaca aguda es cuando hay un rápido y progresivo aparición de síntomas en una persona que de repente ya no los tenía o que los desarrollan bruscamente. Por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, en donde es un gran infarto, el paciente no solamente debuta con angina, que es lo típico, el síntoma típico del infarto, sino también pueden tener disnea aguda, dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque el infarto grande lleva pues a que el corazón súbitamente pierda fuerza, disminuye el gasto, se congestione y desarrolle disnea. Pero luego hay pacientes que ya tienen un problema cardíaco crónico y que su disnea al esfuerzo cada vez se va haciendo más progresiva. Doctor, ahora me canso a 1 cuadra, 2 cuadras, ahora me canso a solamente pues media cuadra, o doctor, ahora no puedo dormir bien porque me falta el aire durante las noches, o a veces tengo que dormir sentado porque si me pongo horizontal me ahogo. Entonces, esa es la diferencia entre aguda y crónica. Izquierda y derecha las mencionamos de esa manera cuando predomina la falla del ventrículo izquierdo, o cuando predomina la falla del ventrículo derecho, decimos insuficiencia cardíaca derecha. O una forma de clasificarla que también se ha dado por mucho tiempo, pero que hoy en día ya es antigua y es obsoleta, que es hablar de insuficiencia cardíaca sistólica e insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no? Sabemos que el ciclo cardíaco está formado por una sístole y por una diástole, por una contracción y por una relajación. Alteración en la contracción sería la insuficiencia cardíaca sistólica, alteraciones en la relajación sería una insuficiencia cardíaca diastólica. Estos términos, ya como repito, todavía algunos lo utilizan, sobre todo para la explicación, pero ya ha sido reemplazado por hablar, como lo vamos a ver más adelante, de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de ventrículo izquierdo normal o preservado. Los síntomas están ahí, ustedes seguramente ya lo han visto en clases de semiología o lo verán en semiología. Sabemos que van a haber síntomas bastante clásicos, otros no tan clásicos. Entre los síntomas, la dificultad respiratoria, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, y entre los atípicos, la tos nocturna, la pérdida de apetito. A veces hay pacientes que pierden apetito, que comen poco, la llenura precoz, ¿no? Que a veces le echan la culpa a síntomas digestivos, pero resulta que en este paciente lo que predomina posiblemente es una insuficiencia cardíaca derecha, en donde lo que predominan son los síntomas de congestión, como se ve en la figura de abajo, ¿no? La congestión, que significa pues la acumulación de líquidos,
La congestión pulmonar, cuando sobre todo lo que predomina es síntomas a nivel respiratorio, a diferencia de la congestión sistémica, que lo que predomina es sobre todo, pues, por ejemplo, los edemas de miembros inferiores, la congestión venosa, la indurgitación yugular o el crecimiento del hígado o hepatomegalia y la citis. Entonces, al haber incluso un edema de las paredes intestinales, por eso es que el paciente no tiene apetito, se llena rápido, se hincha rápidamente y a veces pues han habido pacientes que inicialmente han ido al gastroenterólogo pensando de que el tema es más que todo digestivo, pero resultan que son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y como mencioné, lo que sobre todo predominan son los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Y luego vamos a tener signos que pueden ser específicos o inespecíficos, pero que los vamos a determinar en nuestro examen físico. Estos criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca siguen siendo vigentes. La sospecha es clínica. La sospecha empieza con el interrogatorio al paciente, conociendo sus antecedentes. La gran mayoría de pacientes van a tener antecedentes. Luego vamos a hablar de digamos, cuáles son los síntomas o los criterios mayores de Framingham, menores de Framingham, y obviamente ante mayor presencia de estos, la sospecha de que esté frente a un paciente con insuficiencia cardíaca se va haciendo más elevada. Luego también los clasificamos según su capacidad física, según su capacidad funcional. Esta capacidad funcional tiene ya mucho tiempo. El consenso es de la New York Heart Association, en donde hablamos de insuficiencia cardíaca, clase funcional 1, 2, 3, 4. Esto está relacionado a qué tan limitado está mi paciente funcionalmente. Si yo tengo un paciente que camina más de 7 cuadras, 10 cuadras, estamos hablando de un paciente en clase funcional 1, como dice acá, sin síntomas ni limitación para la actividad física. Paciente que camina más de 2 cuadras, clase funcional 2. Paciente que camina menos de 2 cuadras, clase funcional 3. Y paciente que incluso tiene síntomas en reposo o con actividades, digamos, mínimas o de higiene, doctor, yo me ducho o al momento de vestirme me falta el aire, me canso, estamos hablando de un paciente en clase funcional 4. Y eso es importante al momento del poner el diagnóstico completo. Otro punto a tener en cuenta es que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca hoy en día requiere de 3 elementos. La clínica, o sea, los síntomas y los signos, eso me da casi un 80% de probabilidades de que mi paciente yo pueda decir tiene insuficiencia cardíaca. En los últimos 10 años se le suma un marcador de laboratorio que es el BNP o el NT-proBNP, que es a lo que denominamos los péptidos natriuréticos. BNP, ustedes saben, viene del inglés péptido natriurético cerebral, porque antes se pensaba que este péptido lo sintetizaba el cerebro. Sabemos que no es así. Sabemos que el péptido natriurético cerebral lo producen los miocitos, sobre todo a nivel auricular, cuando la aurícula izquierda predominantemente está sometida y también a nivel ventricular están sometidos a una sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión, se empieza a sintetizar más péptido natriurético que luego puede ser cribado a BNP y NT-proBNP, que hoy en día pueden ser dosados en laboratorio, que si bien es cierto también tienen acciones fisiológicas en el organismo, ¿no? Porque aumentan la excreción de sodio en la orina, producen vasodilatación, incremento de la diuresis, disminuyen la fibrosis, pero esto como un mecanismo de alguna manera beneficioso se incrementa en los pacientes con insuficiencia cardíaca y entonces hoy en día yo puedo pedir un péptido natriurético, hago una orden de laboratorio y pido ProBNP, que es lo que más dosan nuestros laboratorios. Entonces, si yo tengo un paciente que me dice, doctor, los pies se me hinchan,
me falta el aire al caminar 2, 3 cuadras, o sea, tiene disnea, y yo le pido un NT-proBNP y el NT-proBNP sale elevado, entonces la probabilidad de insuficiencia cardíaca es alta, o sea, tiene una alta sensibilidad. Pero si mi NT-proBNP sale normal, también tiene una alta especificidad. ¿Qué significa eso? El diagnóstico lo descarta. Paciente que tiene disnea aguda, por más que se hinche y yo le saque un NT-proBNP y sale normal, yo me doy media vuelta como cardiólogo y le digo al médico de emergencia, busquen otra causa. Será pulmonar, será respiratoria, será anemia, pero no es insuficiencia cardíaca. El tercer elemento para el diagnóstico definitivo y ponerle nombre y apellido a la insuficiencia cardíaca es el ecocardiograma. No podemos terminar de ponerle nombre y apellido específicamente a la insuficiencia cardíaca, si no hacemos un ecocardiograma. Esta es la definición universal de insuficiencia cardíaca que tiene 2 años. Las distintas sociedades más importantes se reúnen y nos dicen, ¿cómo yo diagnostico insuficiencia cardíaca? Como ya mencioné, síntomas y signos de insuficiencia cardíaca nos hacen sospechar de que el paciente pudiera tenerla, obviamente causadas por una normalidad estructural o funcional. Entonces, a esta sospecha clínica se le une los péptidos natriuréticos y o, como dice acá, la evidencia objetiva de congestión de origen cardiogénico, pulmonar o sistémica. ¿Cómo lo consigo esto? Haciendo el ecocardiograma. A su vez, otra clasificación de insuficiencia cardíaca está dada por los estadios. Hablamos de un estadio A, de un estadio B, de un estadio C y de un estadio D. Un estadio A en realidad es un paciente que todavía no tiene insuficiencia cardíaca per se. Es un paciente que tiene factores de riesgo para desarrollo de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente obeso. Los americanos, porque esta es una clasificación de la Asociación Americana del Corazón, de la AJA, que lo que busca, sobre todo en el estadio A, es dar una señal de alerta a todos esos pacientes que tienen factores de riesgo y que, por tanto, si no controla ese factor de riesgo, va a desarrollar insuficiencia cardíaca. Hablamos de un paciente en estadio B o preinsuficiencia cardíaca, aquella persona que ya tiene cambios estructurales a nivel del corazón. De repente ya tiene péptidos elevados, pero todavía no desarrolla síntomas. El paciente en estadio C o etapa C es aquel paciente que ya tiene cambios estructurales en el corazón, de repente ya tiene un corazón dilatado, de repente ya tiene una cardiomiopatía dilatada, ¿no? Y de repente ya, a partir de una insuficiencia aórtica, ya tiene un corazón grande, una fuerza de contracción disminuida y ya tiene síntomas. O sea, es la clásica insuficiencia cardíaca. O sea, ya hay desarrollo de síntomas. Y le llamamos estadio D a aquel paciente, pues, que a pesar del tratamiento se mantiene muy limitado en su actividad física. ¿Qué cosa es la fracción de eyección? La fracción de eyección es un índice de contractilidad. Como dice acá, es un índice que nos representa cómo es la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y esta se calcula a partir de una fórmula. El volumen diastólico final del ventrículo izquierdo menos el volumen sistólico final del ventrículo izquierdo entre el volumen diastólico final. El volumen del ventrículo lo calculo por diferentes métodos, siendo el más accesible el ecocardiograma. Muchos de los hospitales y de los hospitales grandes de nuestro país, clínicas, tienen un ecocardiograma y es el método más común por el cual calculamos y sabemos cuál es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. El método por excelencia que con mayor precisión nos dice cuál es la fracción de eyección es la resonancia cardíaca, pero obviamente es un método más caro, que no es accesible para todo el mundo.
pero la resonancia, la gamografía, ¿no? También hay otros métodos por el cual calculo la fracción de eyección, pero lo más frecuente es con una ecocardiografía. Entonces, a partir de eso, ya vamos avanzando en cómo uno debe decir correctamente la nomenclatura actual para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Hemos hablado de que tiene que haber signos y síntomas. Si mi paciente no tengo a la mano un ecocardiograma inicialmente, le puedo pedir un péptido natriurético en un laboratorio, sale elevado, entonces la sospecha va a ser alta y por tanto estoy obligado a pedir un ecocardiograma porque el ecocardiograma va a ayudarme a ponerle el apellido a la insuficiencia cardíaca. Porque como digo, hoy en día ya no hablamos de insuficiencia cardíaca sistólica. La sistólica ha sido reemplazada por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Y cuando hablamos reducida? Cuando este valor me sale debajo de 40%. Y hablamos de levemente reducida cuando sale entre 41 a 49 y hablamos de fracción de eyección conservada o preservada cuando el valor sale por encima de 50%. Se ha dado un cuarto grupo, que es aquellos pacientes que se denominan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada o recuperada, que serían aquellos pacientes que inicialmente se les encontró con una fracción de eyección reducida menos de 40%, pero luego de un tiempo, sea espontáneamente, pero la mayor parte de veces después del tratamiento farmacológico, recuperan y aumentan la fracción de eyección por encima de 50%. Entonces, la fracción de eyección reducida y levemente reducida, que esto en realidad lo han digamos, es un tema que creemos los cardiólogos que en algún momento va a cambiar y posiblemente solamente hablemos de reducida y conservada, ¿no? Y vamos a dejar de hablar de este grupo intermedio de 41 a 49 porque este grupo de 41 a 49, tanto la fisiopatología como la respuesta al tratamiento farmacológico es muy similar a los debajo de 40, ¿no? Estos pacientes, ¿en qué se caracterizan? Que generalmente son corazones dilatados. Yo tomo una radiografía como la que ustedes ven acá, están viendo un paciente con cardiomegalia evidente. Vean ustedes la redistribución de flujo en una radiografía de la parte pulmonar, los hilios pulmonares, hay una redistribución de flujo, o sea, hay congestión pulmonar. Yo hago un ecocardiograma y lo que voy a ver al medir el ventrículo izquierdo es que tengo un ventrículo izquierdo dilatado. Este es un video, pero no sé por qué no corre. Y yo voy a ver, obviamente, que mi corazón se va a contraer con menos fuerza, calculo la fracción de eyección y posiblemente en este caso me sale una fracción de eyección de 20%. Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico completo de este paciente? Paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida. En cambio, el paciente con fracción de eyección normal es un paciente que tiene otro fenotipo, se le dice hoy en día, otras características clínicas. Generalmente son pacientes mayores, ¿no? Mayores de 70 años. No es casual que acá ponga una radiografía de una mujer. Vean ustedes, aquí están los senos. Porque generalmente el paciente típico con fracción de eyección, el paciente típico con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, conservada, o lo que antes se decía diastólica, es una mujer mayor de 70 años con antecedentes de hipertensión arterial o diabetes, ¿no? Entonces no es un corazón dilatado, es un corazón de tamaño normal y cuando hacemos el ecocardiograma lo que vamos a ver es sobre todo un corazón grueso como se ve acá, ¿no? Con volúmenes ventriculares, cavidades normales o pequeños. Entonces, este es el típico paciente
con fracción de eyección preservada. Vean ustedes, acá hacemos una comparación de las características clínicas de los dos fenotipos más importantes, el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y el paciente con fracción de eyección normal. Predominan los varones en la reducida, las mujeres en la preservada. Son pacientes relativamente un poco más jóvenes, donde la gran mayoría, la etiología que los llevó a la insuficiencia cardíaca es la enfermedad coronaria, o sea, la etiología isquémica. No hay tantas comorbilidades como acá. Hay pacientes con sobrepeso, hay pacientes que en un 20% está asociado a una arritmia, que es la fibrilación auricular. En cambio, en los fenotipos, en el fenotipo preservado, sobre todo, como ya lo mencioné, mujeres, mayores, hay mucha hipertensión, hay muchas comorbilidades, hay más fibrilación auricular. Los pacientes con fracción de eyección reducida generalmente mueren de causa cardiovascular. ¿Cuál es la causa cardiovascular? O muerte súbita, de causa arrítmica, o progresión de la enfermedad, lo que nosotros llamamos falla de bomba. O sea, poco a poco ese corazón cada vez va disminuyendo la contractilidad, más congestión y fallecen por ello. Los pacientes con fracción de eyección preservada, si bien es cierto, también pueden morir de causa cardiovascular, generalmente la mayor causa de muerte son causas no cardiovasculares, que puede ser por alguna de sus comorbilidades. ¿Ambos elevan péptidos natriuréticos? Sí, ambos elevan péptidos natriuréticos, pero más elevan péptidos natriuréticos los pacientes con fracción de eyección reducida. Nuevamente, ¿no? Algunas diferencias, fracciones de eyección baja o normal, los volúmenes son volúmenes, el volumen de eyección es es más bajo en la reducida, algunas características ecocardiográficas que lo diferencian, mientras que aquí son corazones más gruesos y por tanto más rígidos, aquí más bien el corazón al dilatarse, las paredes ventriculares son más delgadas. Como ya lo mencionamos, acá elevan más péptido natriurético que en la preservada, predominan los varones, aquí las mujeres, y aquí hay mucho más comorbilidades asociadas que en este grupo de pacientes. Nuevamente, vean ustedes las imágenes, porque ahora nos vamos a enfocar a la fisiopatología de lo que es el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Estas son las bases fisiopatológicas. Cambios en la geometría del ventrículo izquierdo. El término técnico que utilizamos es remodelado. Hay un remodelado del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene una forma cónica, triangular, con una punta y una base. El ventrículo izquierdo, cuando se va remodelando, producto de la insuficiencia cardíaca, se va haciendo un corazón mucho más esférico. Hay activación de sistemas neuromorales. Hay una disincronía en la contractilidad de las paredes del ventrículo izquierdo. Hay disfunción endotelial, estrés oxidativo y daños de otros órganos. Vean ustedes, sea por una agresión por sobrecarga de presión, por una enfermedad valvular que produce sobrecarga de volumen o un infarto agudo miocárdico, un infarto agudo al miocardio, hay daño a nivel del miocito y esto produce un incremento además de fibrosis y aparición de síntomas. Lo que inicialmente son mecanismos compensatorios, estos mecanismos compensatorios de repente ya no son suficientes para mantener el gasto cardíaco. Como ustedes saben, existe la ley de Frank-Starling. ¿Qué nos dice la ley de Frank-Starling? Que a mayor volumen que llega al ventrículo, o sea, por la precarga, la fibra muscular se estira y luego se contrae y expulsa ese volumen, ¿no? De sangre en condiciones normales, ¿no? Entonces, la fibra se estira y aumenta el volumen que eyecta el corazón. Cuando ya esa fibra muscular empieza a fallar, entonces, a pesar de un
incremento del volumen cada vez mayor, la contractilidad está disminuida y por tanto el volumen de sangre que sale, o sea, el gasto cardíaco no va a ser suficiente para los requerimientos de todo nuestro organismo. Entonces, el ventrículo se va dilatando a partir de una sobrecarga de volumen, de presión o una falla propia del músculo, como en el caso, por ejemplo, de un corazón infartado. El mecanismo de Frank Starling es lo primero que entra a tallar para aumentar el volumen de fin de diástole y mantener el volumen de eyección, pero esto tiene un límite, ¿no? Un límite que luego, digamos, hay una falla propia de la fibra y por tanto hay un déficit de oxígeno. Entonces, las curvas de presión de ventrículo izquierdo versus las curvas de volumen, de lo que normalmente están a este nivel, a mayor volumen, mayor presión. En el caso de la insuficiencia cardíaca sistólica, vamos a ver cada vez mayores incrementos de presión diastólica y mayores volúmenes, porque obviamente aumentan los volúmenes porque el ventrículo está mucho más dilatado. En cambio, en la insuficiencia cardíaca diastólica, con fracción de eyección preservada, son ventrículos de cavidades pequeñas, mucho más gruesos, en donde hay menos volumen a pesar de un incremento de las presiones. Entonces, se empiezan a activar sistemas neuromorales que inicialmente, los primeros horas, días, semanas, su función es ser compensatoria, ¿no? Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se va produciendo más renina, la renina hace que se produzca más angiotensina 1, esta se transforma en angiotensina 2 y a su vez se produce la aldosterona. Por eso es que en insuficiencia cardíaca vemos que estos valores en sangre se incrementan. Y también se activa el sistema nervioso simpático o sistema adrenérgico, y por eso en el paciente con insuficiencia cardíaca vamos a tener mayores niveles de adrenalina y noradrenalina. Esto inicialmente son mecanismos compensatorios. ¿Por qué? Porque sabemos que a nivel del miocito tenemos receptores beta adrenérgicos que lo que van a hacer es, a más adrenalina, noradrenalina, incrementa la frecuencia cardíaca, me aumenta la contractilidad para mantener el gasto cardíaco. Pero a la larga, de manera deletérea, el tener más angiotensina 2 circulando en la sangre, más aldosterona circulando en la sangre, traen efectos deleterios al músculo y al vaso sanguíneo. Producen toxicidad a nivel cardíaco, incrementan el estrés oxidativo, disminuyen la producción de óxido nítrico, disminuyen la diuresis, incrementan la fibrosis intersticial a nivel miocárdico, ¿no? Eso es a la larga, ¿no? Vean ustedes, esto aquí lo vamos a ver mejor. Los mecanismos compensatorios adrenérgicos aumentan la actividad beta-adrenérgica y la actividad alfa-adrenérgica a nivel de los vasos sanguíneos, inicialmente como un mecanismo compensatorio temprano. El objetivo final, ¿cuál va a ser? Aumentar el gasto cardíaco y la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Nuevamente, sea por enfermedad coronaria, miocardiopatías, hay disfunción ventricular. Mecanismo compensatorio, la vasoconstricción que me va a producir a partir de la activación neuromoral de las catecolaminas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero a la larga, como digo, son tóxicos al corazón, aumentan la fibrosis, eso hace de que el corazón se remodele, aumente, digamos, tome esta forma esférica, cada vez vaya perdiendo mayor fuerza contráctil. Entonces aquí tenemos el evento inicial, disfunción sistólica, disminución del gasto cardíaco, disminución de la perfusión de los órganos. Esto, a su vez, inicialmente me lleva a la activación del sistema simpático para que a corto plazo me aumente la contractilidad, la frecuencia cardíaca, la vasoconstricción, con ello pues compense esta caída del gasto cardíaco y se incremente, mejore la perfusión de los órganos. Lo mismo el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
aumenta la vasoconstricción y me aumenta el gasto cardíaco. Esto de acá es inicialmente, pero como ya mencioné, a la larga produce toxicidad a nivel del corazón, me aumenta las arritmias y me produce más fibrosis. Entonces, por ejemplo, en el caso típico de un paciente que tiene un infarto, inicialmente el infarto va a ser, por ejemplo, en este caso, a nivel apical del ventrículo izquierdo, poco a poco se va a ir extendiendo, la activación de los sistemas neuromorales me llevan a la fibrosis, a la dilatación del corazón, y es que yo voy a tener miocitos muertos, miocitos hipertrofiados, desarreglo miofibrilar, mayor fibrosis intersticial, engrosamiento de las arteriolas, y esto es a lo que denominamos remodelado, ¿no? Como muerte de cardiomiocitos y apoptosis. Y este remodelado me lleva a un aumento de los volúmenes, a una menor fracción de eyección, y esto está íntimamente relacionado a muerte y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Acá está la fisiopatología básica resumida. Daño a nivel del cardiomiocito, a nivel de la matriz extracelular con mayor fibrosis, sobreestimulación de estos sistemas neuromorales, sobre todo el sistema nervioso, el sistema adrenérgico y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vasoconstricción, fibrosis, el remodelado, y esto obviamente va a tener una traducción clínica, arritmias, congestión, síntomas. ¿Por qué? Porque cada vez empieza a haber mayor retención también de sal y agua porque se ve afectado el riñón y esto me produce los síntomas. Esa es la base por la cual el tratamiento de la insuficiencia cardíaca tiene que ser bloquear la angiotensina 2. ¿Con qué fármacos? Los inhibidores de la ECA o los antagonistas del receptor de angiotensina. Bloquea la norepinefrina y por eso que utilizamos los beta bloqueadores. Bloquea la aldosterona y por eso usamos los antagonistas del receptor mineralocorticoide que está a nivel de las glándulas suprarrenales que producen o sintetizan la aldosterona, que es la espironolactona. Entonces, así es como de alguna manera se basa el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Hay un sistema, el tercer sistema, si bien es cierto, la activación del sistema nervioso simpático y del renina-angiotensina-aldosterona producen efectos deleterios, los péptidos natriuréticos más bien ejercen efectos benéficos y tratan de contrabalancear las acciones de estos. Pero bueno, los péptidos natriuréticos, desde hace 10 años, como ya mencioné, el conocimiento que teníamos de ello y su utilidad clínica estaba más que todo en el diagnóstico. Pero luego, en los últimos 10 años, al saber que los péptidos natriuréticos tienen estos efectos beneficiosos, pero que en el caso cuando el paciente ya está con insuficiencia cardíaca, estos péptidos natriuréticos se degradan rápidamente a través de una enzima que se llama la neprilicina, que lo que hace es degradar los péptidos natriuréticos. Entonces a algún investigador se le ocurrió producir una sustancia que se llama el sacubitril. El sacubitril es una sustancia que lo que hace es inhibir la neprilicina, que como ya mencionamos es una enzima que degrada los péptidos natriuréticos y esto hace pues de que tengamos más biodisponibilidad de los péptidos natriuréticos. El problema ya desde un punto de vista, digamos, de tratamiento farmacológico es que quien se encargó de fabricar o de sintetizar esta sustancia sacubitril la hizo en conjunto en una misma molécula con el valsartán, ¿no? Que ya sabemos que es beneficioso. ¿Por qué? Porque bloquea el receptor AT1 y por tanto la producción de angiotensina 2. No se vende, no se comercializa el sacubitril por separado, ¿no? Pero esto, ¿por qué nos ha servido? Para que en el año 2014 un estudio clínico que se llama el Paradigm HF
que es el que acá les pongo, que salió publicado en New England, compare el enalapril, que hasta ese momento era el gold estándar como medicamento inhibidor de la angiotensina 2, versus este fármaco que inicialmente se le llamó LCZ696, que es la combinación de valsartán con sacubitril, y se vio que era mucho mejor que el enalapril, ¿no? En los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección por debajo de 40%. Desde entonces, desde el 2014, se ha incorporado como parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida al sacubitril valsartán, ¿no? Que es, como digo, que sería mucho mejor que dar enalapril, que dar losartán, que dar valsartán solo. Y luego el cuarto pilar o cuarto fármaco es a lo que denominamos los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que de alguna manera lo que hacen es inhibir a un transportador de glucosa que lo que hace es reabsorber la glucosa en la sangre, sino que se elimine más glucosa. ¿Por qué? Porque estos fármacos demostraron mayor natriuresis, mayor diuresis y acciones a nivel del miocardio en mejorar el metabolismo y la energética de lo que es el miocardio. Esto ha sido el boom de los últimos 2 años. Lo que hace 30 años eran las estatinas, que como sabíamos eran fármacos de que disminuían el colesterol, pero después se le encontraron toda una serie de efectos pleiotrópicos, y por eso hoy en día se utilizan como protectores cardiovasculares. Estos fármacos que inicialmente se fabricaron para tratar la diabetes, porque son fármacos antidiabéticos, cuyo mecanismo de acción es disminuir la glucosa produciendo glucosuria, eliminando la glucosa, se vio que estos fármacos tienen beneficio y acciones de protección tanto a nivel del corazón y a nivel renal, porque tienen efectos antiinflamatorios, mejoran el trabajo de la mitocondria a nivel del corazón, disminuyen la fibrosis, disminuyen la presión arterial, disminuyen el estrés oxidativo, también son fármacos descongestivos, y hay 2 estudios publicados, tanto el 2019 con dapaglifosina y en el 2020 con empaglifosina, que demostraron claramente beneficio en disminuir muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, independientemente de que mi paciente tenga o no tenga diabetes. Por eso, hoy en día, y con esto resumo la base del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, está formada por 4 pilares. Los fármacos que inhiben la angiotensina 2, que son los IECA, los ARA y a lo que se suma el ARNI, que así se le denomina al sacubitril valsartán, porque lo que hace es inhibir la neprilicina y por tanto aumentar la producción de péptidos natriuréticos. El ARNI está un escalón por encima del YECA y del ARA2. Si yo tuviera todas las posibilidades económicas, a mi paciente le indicaría sacubitril valsartán. Si no pudiera, enalapril, losartán, valsartán. Un beta bloqueador, un antialdosterónico como la espironolactona y un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, empaglifosina, dapaglifosina. Todo paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección por debajo del 40% debería tener estos 4 fármacos. A lo que se suma un diurético de asa, la furosemida, que es lo que más tenemos en nuestro país, si es que tiene congestión. Luego, hemos hablado de que un 25% de los pacientes tienen disincronía. La pared lateral no se contrae al mismo tiempo que la pared septal. La pared basal de un mismo lado no se contrae simultáneamente que la pared apical. ¿Esto por qué? Porque un 25% de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tienen alteraciones de la despolarización
Electrocardiográficamente esto se manifiesta por bloqueo de rama izquierda, ¿no? Y entonces no hay una contractilidad, o sea, hay retardos en la conducción eléctrica y por tanto hay esta disincronía. ¿Y eso de qué manera lo tratamos o lo corregimos? Con un marcapaso especial que se llama resincronizador. Cuando hay disincronía, hay mayor disminución del gasto cardíaco, mayor incremento en las presiones de llenado, insuficiencia mitral y por tanto lo que tratamos de hacer es resincronizar nuevamente. Nuevamente intentar una sincronía intraventricular, atrioventricular e interventricular. ¿Para qué? Porque esto me va a ayudar a disminuir volúmenes, disminuir presiones, disminuir congestión y mejorar la fuerza contráctil del corazón. ¿Cómo lo consigo? Colocando un marcapaso especial de 3 cables. Un cable a nivel de la aurícula izquierda, un segundo cable a nivel del ventrículo izquierdo y un tercer cable que yo lo ingreso por el seno coronario y lo que va a estimular es la pared del ventrículo izquierdo. Con eso yo trato de mejorar la sincronía, a lo que se le ha denominado el término de resincronización. Esto forma parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca para un 20 a 25% de los pacientes, pero que obviamente es el tratamiento adicional a lo que es la base del tratamiento, que son los fármacos que ya mencionamos. Sin embargo, mi paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducido siempre va a tener un deterioro progresivo. Es una enfermedad que no se cura. Yo lo que trato con mi tratamiento es que mi paciente esté la mayor parte del tiempo en esta zona, o sea, que esté plano, que esté estable, pero en algún momento va a ir progresando, en algún momento va a hospitalizarse. A mayor hospitalización de mi paciente, mayor deterioro de su capacidad física, peor pronóstico y por tanto en algún momento mi paciente va a fallecer. Y cuando yo detecto a mi paciente en esta zona donde ya cada vez se hospitaliza más, cada vez responde menos a las terapias, le denominamos paciente con insuficiencia cardíaca crónica avanzada. Y aquí es donde ya tenemos que pensar en lo que denominamos terapias avanzadas. ¿Cuál es la terapia avanzada por excelencia? El trasplante de corazón. Porque eso tiene un correlato hemodinámico. Vean ustedes los volúmenes de stroke, inicialmente en un paciente estable, hasta que ya llega al estadio avanzado, estadio D, donde cada vez el volumen eyectivo, el gasto cardíaco se va haciendo cada vez menor, falla de bomba y por tanto a veces ya hay mala respuesta a los fármacos, el tratamiento se vuelve más que todo de soporte, cada vez mayor uso de diuréticos, las presiones arteriales son cada vez más bajas y a veces ya no me va a tolerar mi paciente la medicación habitual. Enalapril, captopril, sacubitril valsartán, espironolactona. Vean ustedes, acá tenemos, por ejemplo, son fotos, imágenes de pacientes trasplantados en el INCOR. Vean ustedes un corazón dilatado de un paciente que estaba en lista de espera y se le colocó un corazón sano. Aquí son piezas anatómicas de algunos pacientes trasplantados. Ese es un paciente típicamente con una cardiopatía isquémica, esas zonas blancas son zonas de isquemia. Este es un paciente con una cardiopatía hipertrófica. Vean ustedes este septum interventricular tan grueso y que desarrolla insuficiencia cardíaca. Esta es una patología en la cual músculo cardíaco es reemplazado por grasa, sobre todo a nivel del ventrículo tanto izquierdo como derecho, se llama displasia arritmogénica del ventrículo derecho, o este otro ventrículo que está hipertrabeculado, pierde fuerza contráctil, que esto es lo que denominamos un miocardio no compactado. Entonces, esto es ya, digamos, a lo que no nos queda más que ofrecer a veces a los pacientes que no van bien y que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Tienen alguna pregunta? De todo, muchas gracias, doctor.
Alarco por la ponencia que realizó el día de hoy. A los participantes pueden realizar preguntas prendiendo su micro o también dejarlas en el chat. Vamos a dar un momento para ello. Sí, doctora Alarco, buenas noches, ¿cómo está? Felicitarlo por su magnífica exposición. Doctor, y usted en su experiencia, cuando hay, digamos, un paciente con falla cardíaca crónica y que tenga ya cor pulmonales, ¿sería candidato de primera elección para trasplante cardíaco o ya sería refractario en esos casos? Gracias. Estimado César, un gusto poder escucharte después de muchos años. Espero que te encuentres bien. Sí, muchas gracias, doctor. Este, ok, a ver, primero habría que quizás aclarar términos. Cuando hablamos de cor pulmonar, hablamos de un paciente que desarrolla insuficiencia cardíaca por una patología pulmonar Claro, inicialmente, ¿no? sí, Un paciente por un EPOC, por una fibrosis. Entonces, el paciente que desarrolla insuficiencia cardíaca por un EPOC, por una fibrosis, por algún daño cardíaco, por un daño pulmonar, lo que desarrolla sobre todo es para que termine afectando el corazón, afecta predominantemente el ventrículo derecho. ¿De qué manera? El daño pulmonar produce hipertensión pulmonar, se incrementan las presiones a nivel de la arteria pulmonar. Esto lo que hace es incrementar la poscarga en el ventrículo derecho, y ese ventrículo derecho, que está acostumbrado habitualmente a contraerse y a expulsar la sangre en un circuito de bajas presiones, al ser las presiones más altas, cada vez está contrayéndose con más fuerza y poco a poco se empieza a agotar y la contractilidad del ventrículo derecho empieza a disminuir. Entonces, aquí el trasplante de corazón no es la opción. En todo caso, la opción, pero que hoy en día se utiliza muy poco, es el trasplante cardiopulmonar. ¿Por sí, qué? Porque no podemos hacer un trasplante de corazón cuando yo tengo una hipertensión pulmonar importante. ¿Por qué? Porque al yo quitar este corazón y colocar un corazón sano, ese ventrículo derecho, al conectarlo a la arteria pulmonar, en donde las presiones están elevadas, va a producir una falla derecha aguda. Ese ventrículo derecho va a sí. claudicar. De lo que estaba acostumbrado, digamos, hagamos el ejemplo, a tener una capacidad máxima de levantar 20 kilos, le ponemos encima 60 kilos y no va a dar más. Muchas gracias. Gracias. De nada. Acá leo una pregunta, dice, mencionó que las mujeres son las más frecuentes, las mayores de 70 años. ¿Se ha visto en mujeres más jóvenes, 20, 30 años, con obesidad, factores de riesgo cardiovasculares, o la edad es un punto predominante que marca la diferencia? Ok, buena pregunta. A ver, lo primero que diría es, diferenciemos, lo que yo he tratado de hacer es un poco una diferencia general de lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida de la preservada. De la preservada no he hablado mucho. ¿Por qué? Porque en realidad la fisiopatología no es muy bien conocida. Se sabe que son corazones rígidos, que son corazones gruesos, que no hay un problema de sístole, el problema es de diástole, el problema es de relajación. Y el tratamiento en realidad es de las comorbilidades. Si es hipertenso, trata la hipertensión. Si es diabético, trata la diabetes. Si es obeso, trata que tu paciente baje de peso, trata la obesidad. Eh, y el único tratamiento desde el año pasado aprobado, y por eso digo que es un boom hoy en día en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, son las glifosinas, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, porque han tenido en 10 años una cantidad de evidencia científica de beneficios espectaculares. Únicamente primero para la diabetes, después para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con ensayos clínicos fase 3 con resultados muy buenos, como ya los mencioné. El año pasado salieron estudios con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que también disminuyen muerte y hospitalizaciones, y es el único grupo farmacológico con evidencia clara de beneficio. No lo lograron los YECA, no lo lograron los betabloqueadores, no lo lograron los antagonistas del receptor angiotensina 2,
sino estos fármacos. Ahora, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es predominantemente una enfermedad de gente mayor, ¿no? Hipertensos de larga data, diabéticos de larga data, y quizás en los no tan mayores es si mi paciente tiene obesidad. Se ha visto que la gente que desarrolla, que tiene obesidad y sobre todo a mayor obesidad, y ahí sí pueden entrar hombres o mujeres de 20, 30, 40 años, en donde empiezan a desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Por qué? Porque la obesidad los lleva a engrosamiento del músculo cardíaco sin pérdida de la fuerza de bombeo. Quizás por eso es que sí diríamos que la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular. ¿La insuficiencia cardíaca estaría relacionada con la insuficiencia venosa periférica o varices? No. Eso es, digamos, si me lo plantean de esa manera, yo puedo tener un corazón sano y tener varices. Yo puedo tener insuficiencia venosa y tener un corazón sano. Otra cosa es mencionar que cuando yo tengo insuficiencia cardíaca de predominio derecho, en donde lo que predomina es la congestión venosa, ahí no confundirse. Esa congestión venosa se va a dar sobre todo a nivel de ingurgitación yugular, a nivel de edemas, a nivel de ascitis, pero no es que la insuficiencia cardíaca derecha me va a producir insuficiencia venosa de piernas y varices. Eso sí. No. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Gracias por la aclaración. A ver si Doctor, tiene y más la última preguntas. pregunta quizás, doctor, en su experiencia, digamos, pacientes con miocardiopatía, sea esta hipertrófica, dilatada, y la otra, digamos, por amiloidosis, eh, se beneficiarían, digamos, para trasplante cardíaco en un futuro inmediato? Ok, hablemos de trasplante cardíaco. El 95% de los pacientes que se trasplantan de corazón son generalmente pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Reducida, claro. Ahora, como ya mencioné, al ser un síndrome, hay varias enfermedades que que pueden llegar a esa situación. Por ejemplo, ciertamente un paciente que un corazón se dilata puede ser por una cuestión genética, o sea, una cardiopatía dilatada idiopática, o a veces hay pacientes que inicialmente son cardiopatías hipertróficas que con el tiempo evolucionan a una dilatación del corazón y empiezan a perder fuerza contráctil. Y por eso decimos paciente con cardiopatía hipertrófica en fase dilatada, que ya es una fase más avanzada de la enfermedad. Entonces, esos pacientes se trasplantan. Nosotros hemos trasplantado pacientes con cardiopatía hipertrófica en fase dilatada, pacientes con isquémicos, pero como dije, ese es el 95% de los pacientes que se trasplantan. Pero en el otro 5%, que es menos habitual, están los pacientes con fracción de eyección normal, como las cardiomiopatías restrictivas, en Claro. donde la fracción de eyección está normal, Ujú. pero lo que hay es claramente una insuficiencia cardíaca diastólica con incremento de presiones de llenado, con pacientes que igual desarrollan disnea y que no hay mucho tratamiento y hay mucha congestión, los pacientes se ven limitados y también pueden entrar a ser trasplantados. Y una de las causas de cardiomiopatia restrictiva es la amiloidosis. Bueno, Claro. ¿qué amiloidosis es la que trasplantamos? La amiloidosis de tipo que se llama TTR, en donde es una amiloidosis, en lo que hace es una amiloidosis netamente cardíaca, a diferencia de la amiloidosis sistémica, en donde además del corazón están afectados otros órganos. Esos pacientes no se trasplantan porque su pronóstico es malo y porque además obviamente están afectados otros órganos. Muchas gracias, doctor. Si en un puesto de salud donde no hay ecocardiografía y donde viene un paciente con sintomatología típica de insuficiencia cardíaca, se debe iniciar el tratamiento
sin saber si es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o reducida? Excelente pregunta práctica. Y es una realidad en muchas partes de nuestro país. Como ya mencioné, la sospecha clínica es la base. Los criterios de Framingham, que ya tienen más de 30 años, siguen estando vigentes. Entonces, si yo no encuentro, digamos, otras posibles causas de la disnea de mi paciente, de los edemas, es un paciente que de repente solamente tiene como antecedentes hipertensión, diabetes, yo le escucho por ahí un soplito, hago el examen físico, encuentro ingurgitación yugular. Entonces, si yo tengo una alta sospecha de insuficiencia cardíaca, lo que yo puedo empezar, y obviamente por ahí tengo que empezar porque los síntomas están asociados a la congestión, yo empiezo con los diuréticos de ASA. Empezaré furosemida. Inicialmente, para el alivio sintomático. Eso de cajón. El problema está en que el tratamiento específico no voy a poder saberlo si no tengo el ecocardiograma. Yo puedo bypasearme el péptido natriurético, porque el péptido natriurético, si está elevado, lo que me va a seguir confirmando es la sospecha de insuficiencia cardíaca. Pero no me la va a diferenciar entre el que sí es reducida o es preservada. Y eso es fundamental, porque si es reducida, yo sé que el tratamiento al cual debo aspirar es a dar 4 fármacos: un beta bloqueador, un antialdosterónico, un YECA, ARA o sacubitril/valsartán y una glifosina. Sin la fracción de eyección no lo voy a saber. Quizás, ok, le tomo una radiografía, una herramienta adicional, y tiene cardiomegalia, lo más probable es que sea una fracción de eyección reducida. Otra manera que me puedo orientar, porque se me hace difícil tomarle un ecocardiograma, no hay acceso rápido, es un paciente que claramente ha tenido un infarto. Si ha tenido un infarto, lo más probable es que sea reducido. Pero si es un paciente hipertenso, diabético, una radiografía normal, cabe la posibilidad de que no sea reducido. El debate de este año de algunos cardiólogos es que las glifosinas, al haber demostrado claramente beneficio en todo el espectro de fracción de eyección, hay algunos cardiólogos, líderes de opinión a nivel mundial, que sí te dicen de que si tú tienes una alta sospecha clínica, además del diurético de ASA, y al ser medicamentos seguros, porque no tienen mayores efectos deleterios, puedes empezar con la glifosina hasta que le hagas el ecocardiograma y ya tengas el apellido completo, fracción de eyección reducida o fracción de eyección normal. Entonces, ese es quizás el debate hoy en día, digamos, las recomendaciones de algunos expertos, como se dice en insuficiencia cardíaca. Pero, por ejemplo, si es fracción de eyección normal, el antialdosterónico no va a ayudar mucho. El beta bloqueador posiblemente no ayude mucho. El YECA quizás no ayude mucho, es algo que sea hipertenso ya para el tratamiento de la hipertensión. Pero entonces, en conclusión, ante esa pregunta bastante buena, es, si es primera vez que yo veo un paciente, estoy en una posta, estoy en un hospital nivel 1, lo que sea, viene mi paciente con disnea, le hago el examen físico, sospecha de insuficiencia cardíaca, empiezo con la furosemida para el alivio de síntomas y podría darle, por lo último que he dicho, recomendación de expertos, una glifosina y esperar hasta que me pueda traer el resultado de un ecocardiograma para ponerle el apellido y el nombre completo a la insuficiencia cardíaca. ¿Existe alguna consideración fisiopatológica en la insuficiencia cardíaca en pacientes que viven en grandes alturas? No. Es una buena pregunta, pero no. No hay ninguna... sabemos que el paciente en altura es un paciente con generalmente un ventrículo derecho un poco más hipertrófico, más grueso, ¿no? Pero
no hay ninguna diferencia. Además de esas características anatómicas propias de la gente de altura, no hay ninguna diferenciación fisiopatológica. Muchas gracias, doctor, por responder las preguntas de los participantes. Voy a compartir mi pantalla un momento. Mm, Listo, creo que se puede ver. Bueno, Ah, sí. doctor, de parte de la promoción de ingresantes 2021 de Medicina Humana de San Marcos y también de la 29ª edición del curso de Fisiopatología Clínica 2024, otorgamos el presente reconocimiento al doctor Walter Alberto Alarco León por su valiosa participación como docente de la 29ª edición del curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando el tema de insuficiencia cardíaca el día viernes 9 de febrero del 2024. Muchas gracias, doctor, por el tiempo que nos ha brindado el día de hoy, por la forma en la que llegó a explicar el tema asignado y también por contestar la pregunta de los participantes. De parte de todo el comité organizador del curso, le hacemos llegar este pequeño certificado en agradecimiento a ello y también estará llegando el documento a su correo en las próximas horas. Ok, Muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Solamente dos cosas para terminar. Una, que ojalá dentro de ustedes haya por ahí alguien que se interese por cardiología. Es una especialidad bastante buena, es una especialidad muy bonita, muy retadora. Y segundo, por ahí me han pedido el correo. Mi correo es muy sencillo: W, la primera letra de mi nombre, alarco, todo junto, o alarco, @gmail.com. Así que cualquier cosa en los cuales les pueda ayudar, ahí tienen mi correo. La clase de hoy día también ya la compartí en versión PDF, así que bueno, espero que también la puedan tener ustedes. Buenas noches y muchas gracias por la invitación.